Buenos días. Agradezco la gentil invitación de la Universidad de Huánuco para compartir hoy con ustedes algunas de mis experiencias en la ingeniería civil. El que les habla, Víctor Miguel Ponce, es peruano de nacimiento, nacido en Lima, hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, pero he tenido una carrera académica profesional en los Estados Unidos, particularmente en San Diego, en la Universidad Estatal de San Diego, desde el año 1980. En 3 semanas, justamente más o menos 3 semanas, precisamente el 5 de diciembre, voy a dar lo que hemos dado en llamar clase de despedida. Va a ser mi última clase en la Universidad Estatal de San Diego. Después de una carrera de 43 años, pues me toca jubilarme por estatuto. Y entonces estamos justamente, vamos a decir, estoy despidiéndome. Y ahora ustedes en la Universidad de Huánuco me han invitado para compartir con ustedes, como ya les dije, alguna experiencia que yo tengo. Tenemos, la verdad, cientos de experiencias. Tengo aquí conmigo un par de ingenieros que he invitado, asociados míos, el ingeniero Jonathan y el ingeniero José, que son asociados míos y ellos saben muy bien y han examinado en varias oportunidades el contenido de mi experiencia. He tenido la suerte de estar, como se dice, en el lugar preciso, en el momento preciso y hacer las cosas precisamente como deben ser hechas. Por eso los insto a ustedes que miren el trabajo que hemos hecho y considérense, proyéctense hacia el futuro para no repetir, porque es imposible hacerlo, pero hacer una comparación de lo que ustedes van a hacer en su carrera. La ingeniería civil es muy rica. Bueno, todas las ingenierías son ricas en experiencias. Lo bueno del ingeniero es que nunca se va a aburrir. El que practica en la ingeniería nunca se va a aburrir, porque hay mucho que hacer. Hay otras, y siempre salen cosas nuevas. Hay otras profesiones en las cuales después de 20 años de práctica usted se aburre y tiene que ir a otra profesión o hacer otra cosa. No es el caso de la ingeniería civil. En la misma, ustedes saben muy bien que la ingeniería civil tiene varias ramas, las estructuras, la hidráulica, los caminos, el transporte, etcétera, la ambiental, la parte ambiental. En la misma ingeniería hidráulica hay tantas áreas que no les cuento. Una de las áreas de la ingeniería hidráulica es la hidrología. Ahora le hemos dado a llamar ingeniería del agua, porque es más, cubre más área. Entonces, en la ingeniería del agua, una de las áreas es la hidrología y luego la hidráulica. Yo practico en las dos. Y les digo que en la hidrología misma hemos identificado a través de los años con un colega que lamentablemente ya falleció, 106 tipos de hidrología. Y yo les digo a mis alumnos, con suerte yo manejaré 10. Los otros 96 esos temas no los manejo. Otras personas manejan esos temas. O sea que la profesión es bastante bien especializada. Y hoy día yo les voy a hablar sobre el tema de las propiedades del agua. Propiedades del agua. Y entonces lo que voy a hacer es voy a compartir con ustedes mi sitio web, que lo desarrollé a partir del año 1999. O sea, yo tengo 23 años en línea. Y realmente lo primero que hicimos, en forma muy interesante y creo acertada, es que en marzo del año 1999 yo me dediqué a aprender HTML, porque me enteré que era el HTML, era la llave para llegar al Internet, al web. Y entonces eso es lo que hice. Aprendí en marzo del año 1999 HTML. Y eso me ha dado a mí la capacidad de construir mi propia página, desde el principio hasta el fin, desde A a Z. Situación que hoy en este momento muy poca gente hace, muy pocos académicos hacen su propia página. Si la hacen 3 hojas, 5, 10 hojas. No como yo, que tengo como 10,000. Y entonces, ¿por qué tengo tanto? Primero, porque hemos
comenzado en el momento preciso, aprendimos el lenguaje HTML, que es el lenguaje para expresarse en línea. Entonces yo los insto a ustedes para que busquen el HTML y lo aprendan. No es difícil. Una persona inteligente, yo sé que todos ustedes son inteligentes, en una semana ya se voltearon el HTML ya. Porque el HTML puede tener 500 comandos, pero los comandos que se usan son 25. Y los que se usan frecuentemente son 10. Y eso lo saben mis colegas Wensenberg y José Rabanal, que están aquí escuchándome en este momento. Ellos trabajan conmigo casi todos los días, virtualmente. Ellos son ingenieros peruanos, uno de Cajamarca y el otro de Trujillo. Entonces, esta es mi página web que están ustedes viendo aquí. ¿Y por qué así rojo, tan colorido, etcétera? Bueno, porque yo soy incaico, peruano. Yo me identifico con el Perú y su tradición milenaria. Y entonces esto parece ¿cómo se dice? Un textil, ¿no? Un textil de los muchos que hay en el Perú, de los milenarios textiles. Por eso no lo he cambiado. Alguna gente me ha hablado así, me ha dicho, tratando de hacer amigos, que lo cambio y que ponga un sistema convencional que hacen los computólogos, los diseños de los web. Yo les he dicho, no, este es mi diseño y con este me voy a quedar. Y esto tiene la ventaja, este diseño tiene la ventaja que lo construimos desde el principio hasta el fin, lo conocemos muy bien y todos los días entramos. El último update, o sea, modificación, fue hoy día, martes, noviembre 15 de 1922. Todos los días lo modificamos, lo mejoramos, lo aumentamos esta página. Y yo me refiero hoy día a la página, sin entrar ya mucho, voy a hablar una hora, aquí ya tengo 10 minutos creo, para mostrarles que aquí está la información que yo voy a hablar. Entonces ustedes van a esta dirección, si quieren referirse después, ponce.sdsu.edu. Esta es mi página, el nombre de mi página. SDSU es San Diego State University y EDU es educación. Debería tener .us, pero como los americanos inventaron el web, ya no le ponen US por default, o sea, por definición, ya no usan el US. Si usted estuviera en el Perú o en Bolivia, tendría que usar P o BO, lo que sea, el sufijo de 2 letras, que es el sufijo para cada nación, digamos, para cada país. Entonces, aquí nosotros vamos a entrar. Hemos dividido esta área en 9 divisiones, siguiendo el sistema de clasificación DEWY, D-E-W-E-Y, de los Estados Unidos, el antiguo sistema para clasificación en bibliotecas, y aquí entramos al nivel 400. Y entrando al nivel 400 ya todo es pura hidráulica. No, en realidad es los cursos que yo he dictado. Y aquí están todos los cursos en el nivel hidráulico y vamos a entrar aquí a hidráulica al 410, porque del 400 va usted al 410. Y aquí tenemos una serie de referencias. Vamos aquí a ir al 41535. 41535. Y aquí vamos a entrar a las propiedades del agua, Universidad Privada de Huánuco. Y aquí estamos. Entonces, aquí tengo yo, les estoy mostrando el sistema de presentación que yo voy a hacer ahora, el contenido de esto, ¿no? Universidad de Huánuco, Departamento de Ingeniería Civil, conferencia virtual, las propiedades del agua. ¿Por qué he escogido este tema, las propiedades del agua? Porque es un tema básico. Yo entiendo que varios de ustedes están aún estudiando ingeniería. Yo no les voy a hablar de un tema de los últimos que hemos hecho hace poco sobre el diseño de los canales inherentemente estables, perdón, no inherentes, sino los canales estables. Es un tema muy complicado que ustedes no lo van a poder digerir fácilmente. Este tema sí es relativamente fácil. Bueno, no es tan fácil, pero ahí vamos, ¿no? Entonces yo les voy a decir que vamos a hablar de este tema que se llama las propiedades del agua. Vamos a hablar en forma, como se dice, muy amplia de las propiedades del agua. Y comparto con ustedes de cómo me salió a mí este tema. Tengo unos 3 años en este tema, más o menos 3 o 4 años. ¿Qué pasa? Que el doctor Ponce, que les habla a ustedes hoy día, es una persona con mucha suerte. Y yo me fui de vacaciones con mi señora a México, que me voy siempre porque está cerca, más fácil llegamos a México, estamos aquí a 3 horas de la Ciudad de México. Y estuve en Puebla, México, porque es una ciudad muy bonita, un sitio realmente para visitar, tiene muchas atracciones. Y entonces ahí llegamos, estábamos en el hotel ahí en la Plaza Central, y yo bajo un día
porque estaba un poco aburrido y bajo allá a la revistería en la esquina del hotel a buscar algo que leer, normal, ¿no? Un domingo, digamos. Y me encontré con un libro que hablaba sobre las propiedades del agua. Lo compré inmediatamente, lo llevé al hotel donde estaba y lo comencé a hojear. Y ese libro es la base, no todo, pero es digamos un 20-30% de lo que yo voy a hablar hoy día en este momento. Vamos, entonces voy a accesar aquí a este link o este enlace que se llama Las propiedades del agua. Esto no es PowerPoint. Mis alumnos con un poquito de chacota le dicen PowerPoint, porque es muy poca gente a nivel, digamos, global que va directamente en línea a enseñar o a dar clases o a mostrar una conferencia como lo estamos haciendo en este momento. Yo me voy a dar el lujo aquí de ir directamente al final. Voy a ir directamente al final para mostrarles a ustedes la amplitud de este documento. Tiene como 30 páginas. Estoy aquí en el final. Voy a hablar de las conclusiones. Se revisan las propiedades físicas, químicas y biológicas. Mucha gente habla de las propiedades físicas, tal vez las químicas o las químicas y no las físicas, pero las biológicas, eso es poco conocido. Del agua, con el objeto de comprender el papel variado de la molécula de agua en el acondicionamiento y apoyo de la vida en la naturaleza. Sin vida no hay nada. Newton, en el siglo XVII, descubrió la fórmula F igual ma, fuerza igual masa por aceleración, y comenzó la física en el siglo XVII, 1600 y pico. Después vinieron un par de franceses. Lavoisier fue uno de ellos, que a partir a fines de 1700 desarrolló la química, y lo vamos a ver eso aquí. Y luego vino a Humboldt, el barón Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX, que desarrolló los principios básicos de la botánica y de la biología, junto con otras personas de esa época. Entonces, estos señores se dedicaron a especializarse. Física primero, luego química y luego biología, ¿no? Se reconoce, y aquí estoy leyendo lo que dice aquí, se reconoce que las propiedades singulares del agua la hacen muy adecuada para el desarrollo de la química del carbono. O sea, la química del elemento carbono está íntimamente ligada al elemento agua. Perdón, al compuesto agua, que ustedes saben muy bien que está formado por hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, no, la química del carbono ayudando a mantener la vida en todas sus innumerables formas. ¿Qué tiempo tiene la vida? Bueno, eso no sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos. Lo único que sabemos es que en el espacio y en el tiempo somos pequeñísimos. La gente tiene una vida de 60, 80, a veces unos llegan hasta 100 años, pero ¿qué es eso comparado con el tiempo de la naturaleza? Y a propósito, ¿cuánto es el tiempo de la naturaleza? Bueno, se sabe que el sistema solar es aproximadamente 4.560 millones de años. La gente difiere en exactamente el tiempo, pero es más o menos así. 4.560 millones de años. Ese es el sistema solar. Anteriormente no sabemos, porque habrán habido otros sistemas o estarán por allí. No sabemos, tenemos muy poca idea de lo que existe más allá. Con la justa llegamos al sistema solar. Y eso en este momento, hace 100, 200 años no teníamos idea de cómo era la situación. Ustedes saben muy bien que los incas adoraban al sol, porque es lo que veían todos los días. Bueno, si salía el sol, ¿no? Y es una buena manera, y generalmente las sociedades, digamos, antiguas, hacían eso. Los mexicanos tengo entendido que también hacían eso, y en los aztecas, por decir, o los mexicas. Y en otras, yo no conozco la parte del Asia, etcétera, pues debió haber sido así también. Por lo tanto, leo aquí, las propiedades del agua abarcan la física, la química y la biología, casi como si la naturaleza, nuestra madre naturaleza, hubiera tenido la intención de que los tres campos se fusionaran en uno solo. En realidad, física, química, biología son palabras inventadas por nosotros, por la gente, por los científicos. La naturaleza es una sola. Y aquí es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hablar del agua como si fuera
como si tuviera componentes físicos, químicos y biológicos. Y esa es una de los méritos de la presentación de nuestro colega Aguilera, que es un español, un profesor de la universidad, una de las universidades de España, y él escribió este librito que yo recogí hace 3 años de allá en una plaza en México y lo leí ávidamente y, y me di cuenta que su presentación estaba muy bien hecha. Porque ustedes saben muy bien, y si no lo saben de una vez que tienen que aprender, que todo tema se puede hablar a un nivel inentendible, un nivel medio y un nivel básico que todo el mundo o casi todo el mundo lo puede entender. Y así habló Aguilera, habló de un tema súper complicado, que es la molécula de agua, y lo hizo entendible para todos, incluyendo el doctor Ponce. Entonces, cuando ya yo leí ese tema, dije, pues yo voy a escribir un artículo en inglés, en español, hasta en portugués lo hacemos, porque conozco un poco el portugués, tenemos varias intervenciones en portugués. Voy a hacer un gráfico que aclare todo esto, porque el libro de Aguilera es un libro en blanco y negro y que se compra pues en las bibliotecas, ¿no? O en las librerías, perdón. Entonces, continuamos aquí. Entonces, yo voy a continuar con esto y voy a leer aquí para darme ideas de lo que tengo que decir hoy día. Y no voy a, obviamente, a leer todo, nos demoraríamos 3 horas. Tengo aquí marcado las cosas, las partes en negrita, que es lo importante, ¿no? El estudio del agua continúa involucrando a profesionales en una variedad de campos, incluyendo la ingeniería, que es nuestro campo, la física, la química, la biología, la geología, la geografía, sociología y derecho. ¿Por qué sociología? Porque el agua interviene en todas partes del quehacer humano. Derecho también, porque la gente pues tiene que, el derecho está para definir de quién es la razón en una situación de conflicto. Ok, en consecuencia es una necesidad absoluta que los profesionales comprendan el agua y sus propiedades. Tenemos el ciclo hidrológico, que a lo mejor ustedes no han todavía cubierto en la universidad, pero el ciclo hidrológico es la descripción de todo el agua como circula en la superficie y la subsuperficie de la Tierra. Y tiene varios componentes que vamos a hablar aquí rápidamente o sucintamente. La precipitación, que es la lluvia, la percolación a infiltración al suelo, porque hay 100 veces más agua subterránea que agua superficial. ¿Qué es eso? 100 veces más, es un montón de agua. Si estamos escasos con el agua superficial, pues deberíamos irnos detrás del agua subterránea. Y la respuesta es sí y no. Sí, porque existe mucha agua superficial, pero no, porque tiene 2 limitaciones. Una de las limitaciones es que cuanto más profunda está, más salada está. Y no nos interesa para tomar el agua salada. Segunda, otra limitación muy importante que tiene el agua subterránea es que no se recicla fácilmente. Si usted la usa, se pierde. Bueno, se recicla en 100 años, pero ¿quién va a esperar 100 años o más? El promedio de reciclaje de toda el agua subterránea a nivel mundial es 1400 años y nadie se va a sentar a esperar que el agua se recicle. En cambio, el agua superficial se recicla cada 11 días a nivel mundial. Si se vacía o como se dice, si se elimina o se acaba, pues esperamos un rato, una semana, 2, vuelve a llover, se vuelven a recolectar las aguas en los ríos y en los embalses que tenemos justamente en sitios apropiados para coleccionar, juntar el agua para usarlo, para bombearla por aquí, por allá, para usarlo. Eso es el sentido de la hidráulica, porque sabemos muy bien de que al hombre, al ser humano, le gusta el agua para bañarse, para tomarla, pero no mucha agua, porque si hay mucha agua, le gusta a los bichos también y a nosotros no nos gustan los bichos. Un ejemplo, el Amazonas. El Amazonas peruano está largamente depopulado. Eso es cierto. ¿Y por qué no entramos los peruanos todos allí al Amazonas? Porque es muy áspero, muy hostil el ambiente. Y entonces, ¿por qué existen allí unas ciertas cantidades de personas peruanas de situación, digamos, nativa? Porque ellos ya están acostumbrados. Para que nosotros fuéramos allá y nos acostumbremos, tendrían que pasar 10, 15, 20 años. Tendría que ser otra generación. Y no lo vamos a hacer. Entonces, ese es el asunto con el uso del Amazonas. ¿Por qué los brasileros, como se dice, se van a dar en la torre a la hora que
que desarrollen el Amazonas, porque les va a pasar lo mismo. El Amazonas es muy agreste, muy hostil para la gente, digamos, normal, la gente común, por decir, no normal, sino común, como todos los que vivimos en la costa y la sierra del Perú y en todas partes del mundo, ¿no? Hay ciertas situaciones de hostilidad en el Amazonas que no se pueden resolver. Entonces, a eso voy. Entonces, la evaporación, la transpiración y la condensación, todo es el ciclo hidrológico. El agua, la estructura del agua parece simple, pero no lo es. Es extremadamente complicada. Es tan complicada que hasta el momento no la conocemos completamente. Entonces, yo voy a hablar de las propiedades destacadas, porque el agua es, ¿cómo decir?, es única. Dentro de todos los elementos que existen en la naturaleza, el agua es única por sus propiedades. Y por eso es que la naturaleza escogió, por decirlo así, basar toda la vida en el agua. Hemos hablado que el sistema solar tiene 4 millones, cuando dije 4.560 millones. Pero la vida, ¿cuántos años tiene? Obviamente la vida tiene que ser más corta o menor, de menor tiempo. Aproximadamente se considera que los primeros elementos vivientes tienen una edad aproximada de 3.000 millones. Aproximadamente la gente difiere, 3.500 o 2.500. Yo he visto un cifra por ahí que dice 2.700. Y yo no voy a arguir que es la mejor. No sabemos, 2.700 millones de años es un montón de tiempo. Pero por ahí se desarrollaron las primeras moléculas vivientes. Parece que eso fue, digamos, un albur, una situación rara. Se combinaron ciertas moléculas que no vivían y de repente se pusieron a vivir, por decir, y de ahí comenzó todo, hace 2.700 millones de años. Nosotros, como Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, tenemos aproximadamente una edad de 200.000 años. O sea, antes de los 200.000 años, éramos solamente Homo sapiens, no tan sapos, como se dice. Ahora sí ya somos Homo sapiens sapiens, o sea, al cuadrado, 200.000 años. Les recuerdo que los chinos, nuestros colegas o amigos los chinos, la sociedad china, tiene muchos años de desarrollada. Y a partir de los más o menos 11.000 años del pasado, mirando hacia el pasado, desarrollaron, digamos, la cultura agrícola y que con eso pudieron desarrollarse más, ya dejar la caza y acarreo, ¿no? Y dedicarse a la agricultura hace 11.000 años. De ahí comenzó todo. Los egipcios, 5 o 6.000 años. Los mesopotamios, en esa época, la primera cultura del oeste, por decir, ¿no? Del oeste de Europa y Asia. Hace, como se dice en inglés, the West, ¿no? Western culture, en inglés se dice. Luego, pongámonos un poquito más adelante, llegamos hasta la edad de nuestro Señor Jesucristo, hace 2.000 años no más, de los 11.000, 2.000. Y luego llegamos a la nación peruana, 1821, o sea, tiene exactamente 200 años, 201 años de nación. Y ustedes, jóvenes, 20 años o 25 años, por decir, ¿no? Y el doctor Ponce ya terminando su carrera, más de 70 años. Entonces, hay que ver eso en el tiempo, ¿no? Vamos a hablar aquí de las capacidades, de las calidades, propiedades más destacadas del agua. El agua regula la temperatura ambiente. Eso es fundamental. Toda la temperatura ambiente está regulada por el agua. Querramos o no reconocerlo, pero es la verdad. Flota en estado sólido y eso permite que no se mueran a la hora que hay una helada, que no se mueran todos los peces. Imagínate si hubiera una helada tremenda, que la puede haber, y que todo el mar se congele, se mueren todos los peces. Pero no es el caso, porque la manera de hacerlo es que flota en estado sólido y produce una capa impermeable, digamos, que no se, la temperatura tiene dificultad para pasar, y entonces los peces y toda la biota, las plantas que están debajo, pueden sobrevivir una helada. Propiedades de capilaridad y tensión superficial. No fuera posible para las plantas operar si no fuera por esta propiedad de capilaridad y tensión superficial. ¿Cómo es eso? Es que las plantas son diferentes que los animales. Las plantas no tienen sangre. Los animales generalmente tienen sangre y todos nuestros nutrientes que comemos circulan por la sangre. Pero las plantas no tienen sangre. Entonces, ¿cómo circulan las plantas los nutrientes? Porque es obvio que las plantas también se nutren.
necesitan nutrientes que están en el suelo. Ellos recopilan los nutrientes del suelo y los suben a toda la parte, pero lo suben a través de un proceso que se llama la presión osmótica, que es justamente la capilaridad, tensión superficial, etcétera, ¿no? No entremos en detalle en eso, pero lo cierto es que el agua se sube, se va subiendo por capilaridad hacia todas las partes de la planta. Todas las partes de la planta, ¿qué tamaño tiene la planta? Los árboles más altos en el mundo están a 80 metros de altura, en el norte de California. Las plantas del Amazonas, la canopy, como se dice, el techo del Amazonas, está a 60 metros. Y entonces, ¿cómo es posible que el Amazonas tenga 60 metros y California tiene 80 metros? Es porque en California llueven 5.000 milímetros y en el Amazonas llueve 3.200. Llueve más llueve más en el centro del Amazonas, perdón, llueve menos en el centro del Amazonas que en la esquina triangular noroeste de California. 3.200, 4.800. Por eso es que los árboles en California tienen más agua, perdón, son más altos que el Amazonas. Pero ustedes están en el Perú y bueno, allá los árboles no sé cuánto es, pero no llegan a 80 metros, obvio. Tampoco llegan a 60. Un árbol, yo tengo aquí un par de árboles en mi casa que están en los 25 metros, son eucaliptos, 25 a 30 metros, ¿eh? Pero no más alto, pues, porque están limitados por el agua. El agua permite que, la cantidad de agua permite que la vida progrese, que ya les he demostrado. Propiedad solvente, el agua disuelve todo. Si no disolviera todo, no sería útil. Para comenzar no podríamos bañarnos, tendríamos que bañarnos en otra cosa. ¿Cuál? No se sabe. El agua está allí para resolver eso. Y también transportar. El agua transporta todo. Una vez que agarra todo, transporta todo, y eso es un tema tan amplio que no podemos hablar aquí más que eso. Y su relación activa con la química y física, de protones y electrones. Ustedes saben que toda la química es protón, electrón y neutrón. Y eso lo han estudiado en la secundaria. Pero ahora vamos a ver con más detalle eso, gracias a nuestro amigo Aguilera. Los pioneros de la ciencia del agua. Aquí voy a tener que avanzar un poco. Voy a terminar a las 10:20. Ahora son 10 para las 10. Una hora me voy a dar. Los pioneros de la ciencia. Aquí hemos reconocido a 3 personas que ya les mencioné. Lavoisier, el francés, ¿ok? Lavoisier reconoció el nombre oxígeno en 1778 e hidrógeno en 1783 y le dio al hidrógeno su nombre, que significa generador de agua, hidrógeno, generador de agua. En 1804, otro químico francés, Joseph Gay-Lussac, junto con el naturalista alemán Alexander von Humboldt, demostraron que la molécula de agua consta de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, para formar la omnipresente fórmula química H2O que ustedes saben. Y aquí están estos señores que nos aclararon para comenzar el concepto de lo que es la fórmula del agua, del elemento básico para todo. Aquí tenemos una representación de nuestro amigo profesor Aguilera, colega profesor Aguilera, personalmente no lo conozco, en su libro que ya les he mencionado. Un átomo de hidrógeno puede tomar un electrón más en su última capa. O sea, así fue el diseño de la naturaleza, para poder combinarse. Porque si tuviera solamente una capa no se podría combinar porque estuviera lleno. Pero como tiene una capa llena y una capa semivacía o semillena, se puede combinar, y por eso que se combina con el oxígeno. Y estos gráficos son excelentes y mostrados, repetidos del libro de Aguilera. Luego tenemos aquí otro de los gráficos del señor Aguilera, ¿no? Como les mencioné todo esto, y ustedes pueden leer a su tiempo. Cada átomo de hidrógeno está lleno de 2 electrones en su capa única y cada átomo de oxígeno está lleno de 8 electrones en su capa exterior. Por eso es que se pueden combinar, porque hay espacio para combinarse y formar el agua. Si no hubiera espacio, no se combinarían, no hubiera agua y no tendríamos todos los beneficios que nos da el agua. Y luego tienen otras propiedades que son un poquito más especializadas, como la situación esta de la tridimensionalidad de la molécula de agua. En un tetraedro aparecen los hidrógenos y luego aparecen los 2 nubes de electrones no compartidos o no balanceados para formar la molécula de agua y darle sus propiedades físicas y químicas específicas. La regulación de temperatura. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación
al respecto de por qué el agua es importante. Porque tiene un alto punto de ebullición, 100 grados centígrados. Y eso está bueno, porque entonces quiere decir que no se escapa fácilmente. Claro que si usted pone una olla con agua, eventualmente se escapa. Si usted la deja y se va y regresa, ¿qué pasa? Se evapora todo el agua y luego se quema la olla, ¿no es cierto? Eso me ha pasado a mí a propósito. En una época, ya no, porque son muy cuidadosos ahora. Pero les pasa a todos. Ponen agua a hervir y se van, ya no regresan o regresan dentro de 3 horas y ya tienen una olla dañada. Y eso pasa, les pasa a todos. ¿Ok? La tabla periódica de los elementos ya les he mencionado, ya la conocen ustedes, de Mendeleev, el ruso, que puso esta tabla ya hace unos 100 años más o menos, ¿no? Entonces aquí tenemos la relación del profesor Aguilera sobre cómo hay dos tipos de enlaces en el agua, el enlace covalente, que es el más fuerte, pero también hay un enlace un poco más débil de hidrógeno que permite que toda el agua esté junta, pues. Cuando ustedes toman un vaso de agua, aquí tengo yo un vaso de agua, ¿y esto qué es? Es agua, y lo puedo tomar. ¿Y cuántas moléculas estoy ingiriendo? Bueno, es que hay millones de moléculas aquí, discretas, pero son tan pequeñitas que yo no las veo, pues tendría que usar un microscopio para mirarlas. Entonces en este momento me voy a tomar un vaso de agua, porque estoy hablando bastante y la necesito digamos, necesito para claridad, para hablar claramente. Entonces, estos son las relaciones que hay, los enlaces covalentes, que son fuertes, y los enlaces de hidrógeno, que son más débiles, pero que todavía aún son enlaces. Ahora, el punto de ebullición del agua es función de la presión ambiental. Por ejemplo, en la cima del monte Everest, a una altura de 8.848 metros, el agua hierve a 70 grados centígrados, o grados Celsius. A presión atmosférica hierve a 100. Entonces, si usted sube el nivel, va a bajar la presión atmosférica. Obviamente, en el Perú, por ejemplo, en Ticlio, la presión atmosférica está baja, debe ser en el orden, un poco menos de 70, pero será pues a 80. Más o menos en Ticlio, sería cuestión de ir a probarlo. Ustedes saben muy bien que Ticlio es una zona que queda a 2-3 horas de Lima, subiendo por los Andes, y que está a una altura de 4.820, creo que es. 4.820. Bueno, ya viendo los números aquí, presumiendo que la situación es lineal, en Ticlio el agua herviría a unos 85 más o menos, 85 grados Celsius. Ok, aquí tenemos un gráfico, diagrama de fase del agua, que ya yo lo he visto en otras oportunidades, pero repetido por el profesor Aguilera, en lo cual el agua puede ser líquido, puede ser sólido y puede ser gaseoso. Y tenemos los puntos de encuentro de estos tres estados. Ok. Tenemos el cambio del agua de fase líquida a gaseosa se produce con la absorción de energía. Dos medidas describen el cambio: la capacidad calorífica específica, lo que también se llama calor específico, y el calor de vaporización. Estos son dos características químicas que permiten estudiar y entender el comportamiento del agua. Y aquí tenemos otra tabla también que compara la capacidad, el calor específico y el calor de vaporización del agua, comparado con otros elementos que podrían, digamos, competir en el sentido de cuál de los elementos es el que va a ser más importante. Entonces, el agua está allí. ¿De dónde salió el agua? Esa es una situación muy importante, una pregunta muy interesante. ¿Por qué hay tanta agua? Se conoce que en los océanos, que tienen la gran mayoría del agua, en este momento no me acuerdo de la cita, pero son más o menos unos 15.000 millones de kilómetros cúbicos. Ese es el orden. ¿Okay? 15.000 millones de kilómetros cúbicos. No son 15 millones, son 15.000 millones. Hay mucha agua. ¿Y de dónde salió toda esa agua? Bueno, algunos dicen que vinieron de los meteoritos. Pues yo, la verdad, no creo, porque tendrían que haber sido muchos meteoritos. ¿Quién sabe, no? Si esto sucedió hace 4.000 millones de años, pues yo no sé y nadie sabe, generalmente. Todos especulan, pero nadie sabe con certeza. Pero lo que yo más creo, personalmente, es que el agua salió del terreno, de la corteza terrestre. Ahí sí hay mucha corteza, hay mucha agua. Hay muchos elementos, componentes H2O, como se dice,
hidrogenados, rocas hidrogenadas, hay bastantes, muchas. Entonces de ahí salió todo. ¿Pero cómo salió? Con el proceso que se llama de erosión y meteorización, de donde salió todo el suelo. Al principio no había suelo. Pero ¿y dónde salió todo ese suelo? Ese suelo salió porque se degradó por la cuestión del ambiente. Los elementos rocosos que están en la superficie están sujetos a cambios de temperatura, lluvia, etcétera, que produce degradación y meteorización, y eso produce el suelo. Y gracias a Dios, porque si no hubiera suelo no podríamos vivir, porque nosotros comemos los nutrientes que están en el suelo, no los que están en la roca. En la roca, los bichos que sacan los nutrientes, digamos, los microbios que nos ayudan a sacar los nutrientes, no pueden entrar a la roca fácilmente, ese es sólido, pero sí entran al suelo porque ya eso no es sólido. Entonces con eso nosotros nos alimentamos, con los nutrientes que se originaron en la roca. Así como los nutrientes se originaron en la roca, el agua también se originó en la roca. Esa es mi teoría. Seguimos entonces. Y las temperaturas medias. Aquí tenemos una comparación del estado de North Dakota, que es singular en Estados Unidos. Ustedes saben que en los Estados Unidos tienen 50 estados, pero tienen mar a la izquierda y mar a la derecha, porque es un país grande, digamos, ¿no? Entonces, Océano Pacífico, Océano Atlántico. ¿Qué quiere decir esto? Que les voy a decir que como el agua regula la temperatura, las zonas costeras, tanto en el este como en el oeste, no son muy frías ni muy calientes, porque el agua, la masa de agua a la izquierda y a la derecha, o sea, al oeste y al este, regulan la temperatura. Pero no pasa eso con North Dakota, con Dakota del Norte, porque eso está muy lejos del océano. Y entonces mostramos aquí que en North Dakota, ¿ok? Las variaciones, fíjense nomás, las variaciones de North Dakota son de aquí hasta aquí, máximas, medias y mínimas. En cambio, la media en Estados Unidos está aquí arriba. Quiere decir entonces que la temperatura en North Dakota mínima es mucho menos que la media. Hay frío, digamos, en North Dakota. ¿Por qué? Porque no hay regulación, no existe muy poca regulación. Eso es lo que se llama un clima continental comparado a un clima oceánico. El clima oceánico está cerca del océano, el clima continental está adentro. Esas dos distinciones se hacen en el aspecto o en el tema de la climatología, que nosotros también hemos tenido oportunidad de estudiar. Flotabilidad del hielo. Todo el mundo sabe eso porque ya en la secundaria te indicaron que a 4 grados Celsius el agua adquiere su mayor densidad, etc. Eso ya no lo voy a repetir porque ya ustedes lo conocen, ¿no? Esta configuración de variaciones en densidad cerca a 4 grados Celsius asegura que las moléculas de hielo estén menos compactadas que las moléculas de agua, ocupando un mayor volumen, por lo tanto una menor densidad. Tensión superficial y capilaridad. Estamos detallando cada uno de estos temas que ya les dije que eran importantes. ¿Por qué los insectos, que son más pesados que el agua, pueden flotar y deslizarse sobre la superficie? Eso es por la tensión superficial. Y ya está mencionado allí. Este gráfico muy bueno también del profesor Aguilera. El movimiento de agua hacia arriba o hacia abajo de los tubos capilares en las plantas se debe a la tensión superficial, y aquí también tenemos un buen gráfico. Como les digo, el profesor Ponce tiene mucha suerte, porque si yo no me hubiera encontrado así de casualidad con el libro del profesor Aguilera, no podría estarles dando esta charla hoy día en forma así tan clara y tan gráfica. ¿Ven cómo es la suerte? Tienen que tener suerte. No se puede vivir sin suerte. El menisco es la superficie de curva de contacto líquido gaseoso, y esto está todo aquí muy bien expresado. Y ya saben ustedes cómo pueden ir a buscarlo en mi página. Las fuerzas de cohesión del agua, fuerzas de cohesión agua-superficie, y las fuerzas de adhesión agua-pared capilar. La acción capilar hace posible que las plantas vivan y prosperen. La capilaridad permite que el agua subterránea se mueva hacia las zonas de las raíces, pero solo hasta una pequeña distancia, después del cual no puede vencer la gravedad. Debido a las fuertes fuerzas de cohesión, las moléculas de agua que se evaporan en la superficie de la hoja
atraen a otras, lo que ayuda a que el agua suba por la planta y finalmente llegue a todas las ramas. El agua tiene que llegar a todas las ramas, a todas las moléculas, porque si no se seca, se marchita y se muere. O sea, es fundamental que una planta tenga agua. Ustedes lo saben muy bien. Si usted tiene una planta ahí en su casa en una maceta y no le echa agua cada cierto tiempo, se marchita y se muere, ¿sí o no? Hay plantas en la naturaleza que no se marchitan y no se mueren, a pesar de no tener agua. Qué interesante, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque así lo decidió la naturaleza. La naturaleza tiene maneras de resolver el problema ambiental. Aquí en California y en 4 otras partes del mundo se produce, o sea, hay un ecosistema que se llama el chaparral, que en Europa se considera o se llama ecosistema mediterráneo, que son unas plantas, aproximadamente unas 6 especies, de unos arbustos más o menos cortos que tienen un promedio de 3 metros, promedio. Puede ser 2 también, puede ser 1, puede ser 4, pero 3 metros es el promedio. Por eso se llama chaparral, porque cuando los mexicanos vinieron aquí, porque esto, California fue hace más de 100 años, 200 años, parte de lo que fue México. Y luego hubo una guerra entre Estados Unidos y México perdió una gran parte de su territorio. California pasó a ser Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, en este momento que vine al caso y que quiero mencionarlo, es de los californianos son americanos o Estados Unidos. Y la respuesta es sí y no. Claro, los californianos de esta parte de California donde estoy viviendo yo. Pero también existe un lugar que se llama Baja California, que es en México, es en el norte de México. ¿Y eso cómo es? Baja California y luego California. Ah, pues es que los americanos cuando tomaron este terreno en el año 1849, ellos entraron a California y lo llamaron California, porque para ellos era California. Ponerle que era realmente Alta California hubiera sido muy complicado para ellos. Entonces, Alta California, el año 1849 pasó a ser California, y Baja California se quedó con California. Yo alguna vez he pensado que los mexicanos deben quitarle el nombre Baja y hacer también una California en México, pero ya eso sería entrar en política y no queremos hacerlo. Lo cierto es que ese es el asunto. Entonces, regresando yo aquí, no estaba hablando de la chaparral, ya me he olvidado ya. Estaba hablando del chaparral. ¿Por qué el chaparral sobrevive cuando no hay agua? Porque aquí en esta zona puede haber una sequía de 3 años, hasta 4. Y si hay una sequía de 3 años, el segundo año se mueren todos, se mueren todas las plantas. Y no se mueren las personas porque nosotros tenemos una gran cantidad de reservorios. En California tenemos 1000 reservorios, 1000 embalses para colectar el agua por si acaso. Entonces, nosotros podemos sobrevivir, pero las plantas no, salvo que nosotros vayamos y la irriguemos. Pero nadie va a irrigar el chaparral. ¿Por qué? Porque no se come el chaparral. Nosotros vamos a irrigar el panyevar, etcétera, pero no el chaparral. Entonces el chaparral tiene que bandeárselas por sí solo, valérselas por sí solo. ¿Y cómo lo hace? Ese es muy interesante. Ecosistema. Lo que pasa es que como el chaparral sabe, por tiempos inmemoriales, que puede haber una sequía de 3 años, entonces ellos han desarrollado lo que se llama una adaptación. Y la adaptación es que ellos tienen en su fisiología una manera de cubrirse cuando viene una hibernación, o sea, no hibernación, sino sequía, una sequía de 2 años, ellos se cubren con una capa de cera y ya no evapotranspiran. O sea, si ya no evapotranspiran, ya no necesitan agua. Y entonces se pueden quedar ahí 2 años tranquilos, esperando que venga el siguiente flujo de avenida o la siguiente lluvia. Y eso pasa. Ya pasa aquí, en esta zona que se llama el ecosistema del Chaparral, y pasa en 4 otras áreas a nivel mundial, particularmente en el Mediterráneo, del norte y del sur, o sea, en sur de Francia, sur de España, norte de África es uno. El otro es en África, en el oeste de África, en el sur-oeste de África. Luego está en el suroeste de Oceanía, de Australia, y al final en el suroeste de América del Sur, en Chile. En la parte del sur de Chile también existe chaparral. Yo les digo a mis alumnos, ¿ustedes son de aquí de California? Sí. ¿Y conocen el chaparral? Claro, el chaparral está aquí afuera. Está aquí afuera, literalmente. Yo tengo una selva de chaparral aquí atrás en mi casa. Exactamente, porque hay una zona no desarrollada allí porque es muy empinada. Entonces, ese es el detalle con el chaparral. Entonces, ellos se protegen, tienen una adaptación para protegerse y eso es el asunto. Bueno, terminamos ahí esa zona. Pasemos ahora a la polaridad, las propiedades solventes.
La molécula de agua tiene la propiedad de polaridad, presentando un momento dipolar relativamente grande. El momento dipolar surge porque el oxígeno tiene una carga más negativa que el hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno atrae los electrones compartidos, aumentando la densidad de electrones a su alrededor. La polaridad del agua es importante para muchas de sus propiedades, incluida la capacidad de disolver solutos, puntos de fusión y ebullición, calor específico, tensión superficial y reactividad general. El agua puede disolver casi cualquier material y por lo tanto se le considera el disolvente universal. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, de experiencia. Yo vivo aquí en una casa que tiene un techo, obviamente, y luego llueve. No llueve mucho, pero llueve. Y entonces tengo ahí un patio, no un patio, es la entrada, en concreto. Teóricamente, el patio de concreto debería estar allí para siempre, pero no lo está porque llueve y cae el agua desde arriba con fuerza, de unos 3, 4 metros, y a través de 40 años que yo vivo en esta misma casa, he hecho una pequeña mella y un poquito de erosión del concreto, porque cayó desde arriba con fuerza y el agua pues erosionó, no solamente la parte física, sino también la parte química. Entonces eso es importante porque el agua puede disolver casi cualquier material. Y eso es bueno porque puede acarrearlo, porque el transporte en la naturaleza se hace con el agua. El agua es el principal medio de transporte de todos los nutrientes. ¿Y qué nos haríamos sin nutrientes? Ah, bueno, eso es interesante. Son 4 componentes para la vida. El nutriente es uno de ellos, pero es el componente menos entendido. Nosotros entendemos la energía solar, ¿no? Entendemos el agua, pero los nutrientes no lo entendemos porque no los vemos, pues. ¿Cuáles son los nutrientes? Son 19 elementos básicos de la naturaleza para construir todo. Los vegetales, la fruta, etcétera, está construida por nutrientes. ¿Y dónde están esos nutrientes? Esos nutrientes están teóricamente en el suelo y los recoge la planta a la hora de hacer su construcción, su arquitectura. Y si no están en el suelo, la planta no crece. Si usted pone una planta de lo que quiere usted poner y no hay los nutrientes que esa planta necesita en el suelo inmediato, próximo, la planta no va a producir la fruta. A lo mejor produce la planta, pero no la fruta. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en este momento? Bueno, o usted va a un suelo nuevo donde hay todo tipo de nutrientes para que pueda, digamos, suministrarse, o usted pone, en este caso ya a partir de los últimos 100 años, hemos inventado los fertilizantes, o sea, los nutrientes ya químicamente preparados para echarlos en el terreno para que pueda producir. Eso es muy cierto. Yo acabo de tener un arreglo allí atrás en mi jardín, tengo un árbol de un limonero. Y entonces estaba un poco desatendido y últimamente en los últimos 3 meses lo hemos atendido, le hemos echado agua ya y también bastantes nutrientes, la suficiente cantidad. Y ahora ya sí está produciendo. Hace un par de semanas, 3 semanas, ya floreció, ya tiene como 100, 200 capullos y entonces vamos a tener bastante limón ahora que venga ya la época. Ya hay unos 4 o 5 ya limones realmente grandes. Ese es un ejemplo nomás de todo lo que es fruto. Ustedes que trabajan en el campo lo saben muy bien. Sin nutrientes no hay nada. Puede tener usted todo el agua que quiera, pero sin nutrientes no hay nada. Viceversa. Puede usted tener todos los nutrientes que quiera, pero sin agua tampoco hay nada. Porque el agua es elemento fundamental para el transporte de los nutrientes. ¿Por qué digo transporte? Porque ya les dije hace un rato, las plantas no tienen sangre. En el cuerpo humano la sangre circula por la cuestión del corazón. El corazón bombea la sangre se va por las arterias, regresa por las venas y continúa todo el tiempo que usted viva, pues 60, 70, 80 años, el día que el corazón pare, pues usted falleció, ¿no? Seguimos entonces. Tenemos aquí Charles de Coulomb, que inventó el asunto de la constante dieléctrica, que está aquí en detalle aquí. El agua, la constante dieléctrica del agua es 78, es la constante. Este gran valor de K, la constante dieléctrica, derivado de la polaridad de la molécula, hace posible que la sustancia formada por la asociación de dos componentes, más notablemente el cloruro de sodio, se disocien fácilmente en el agua y que todas las sustancias polares vean sus fuerzas de atracción y repulsión disminuidas. Ustedes saben muy bien que el océano contiene grandes cantidades de sal, dicen grandes cantidades de sal. ¿Cuál sal? Mayormente el 85% de la sal en el océano es cloruro de sodio. ¿Pero es realmente cloruro de sodio? No.
Es cloruro y sodio, que es diferente. Porque el cloruro de sodio, inmediatamente que llega al agua, se desasocia. Pero ahí está. La salinidad se puede medir de esa forma también. Entonces son disasociados, pero ahí están. ¿Por qué el cloruro de sodio es el elemento más, como decir, más frecuente en el agua de mar? Uy, esa es otra historia larguísima. Bueno, recortémosla un par de minutos. ¿Qué pasa? Todos los elementos son echados por aquí y por allá por la naturaleza. Muchos elementos llegan a ser parte de su fruta. Yo acá en la mañana me comí un plátano. Ahí están todos los elementos que constituyen el plátano, ¿no? Pero hay más elementos. De todos los elementos químicos, que son como 140, hay 20 que son los más fundamentales en la vida, pero no todos ellos se requieren en gran cantidad. Por ejemplo, las sales, los iones, los iones de sales, que son el sodio, cloro, potasio y magnesio, se generan, están en una zona de la tabla de los elementos de Mendeleev. Están en una zona, juntos están. Se los puedo mostrar, pero no es necesario. Y entonces, de esos 4 elementos básicos para la vida, 2 de ellos se utilizan completamente y 2 no. ¿Cuáles son los que se utilizan completamente? El potasio y el magnesio, que existen, por supuesto, en la naturaleza, pero la naturaleza requiere grandes cantidades de potasio y también relativamente grandes cantidades de magnesio. También requiere calcio, pero no tanto. Y sodio casi nada, menos. Entonces el sodio, que se produce en igual cantidad que los otros 3, no se usa. Y por último es basura. Como no se usa, se bota. Y a la hora de botar tiene que llegar a algún lugar, pues llega al final, en el término, al océano. El calcio tampoco se usa en la naturaleza, en la biosfera. No se usa en las cantidades en que existe. Por lo tanto, el calcio también se bota. Pero ¿qué pasa? El calcio, al llegar al océano, se encuentra con las conchas, con los shells, o sea, los moluscos. Y los moluscos necesitan el calcio para poder hacer su cáscara. Y entonces ellos sí usan el calcio. Entonces el calcio al llegar al océano se pierde. Se va al fondo, por decir. Se sale del perfil. Y queda 85%. El 85% es iones de cloruro y sodio en el mar. Y por eso es que nosotros no podemos tomar el agua de mar, nos moriríamos, porque está muy salada. Por eso es que la gente habla de desalinizar el agua de mar para poder tener agua suficiente. ¿Ustedes saben cuántas desaladoras hay a nivel mundial? Hay más de 1000, sobre todo en los países árabes que no tienen agua. Saudi Arabia, por ejemplo. Ellos sí desalinizan o desalan el agua. Nosotros tenemos poco uso. Creo que están haciendo una desaladora en el sur del Perú y otras partes también hay. Aquí hicimos hace varios años en San Diego una desaladora para aumentar el agua, pues, porque ya se está acabando el agua. Se está acabando el agua. Al final el problema va a ser agua. Vamos a tener que desalar. Pero el problema de eso es el siguiente, que a la hora que usted desala lo va a hacer a nivel del océano, a nivel del mar. Pero el uso de esa agua no es a nivel del mar. No todos vivimos a nivel del mar. Yo vivo a una profundidad más o menos de unos 100, 150 metros de altura sobre el nivel del mar. Y si esa agua tuviera que venir a ser suministrada en mi casa, tendría que ser bombeada a 150 metros. ¿Y de dónde van a sacar esa energía? Porque no se empuja con mantequilla. Tiene que ser utilizada. Supuestamente esa energía en el futuro será renovable. Y efectivamente es de querer que así sea, es de esperar que así sea. Pero por el momento gran parte de la energía que todavía utilizamos es fósil. Y ustedes saben muy bien, ya lo escucharon, que la energía fósil es perniciosa. ¿Perniciosa? ¿Qué quiere decir eso? Mala. ¿Por qué mala? Porque la energía fósil es la energía de antaño, la energía de hace 200 millones de años, que fue guardada por la naturaleza porque no la necesitaba, la escondió. La naturaleza escondió esa energía fósil en forma de carbón y petróleo. Y nosotros, en nuestra sapiencia, hace 120 años, desarrollamos la capacidad para bombear, extraer el petróleo e usarlo para los automóviles y los buques y los aviones. Gran descubrimiento del año 1900. En el año 1903, el señor Henry Ford desarrolló el primer modelo T de carros, de automóviles. ¿Y qué fue el gran
La contribución de Ford fue que antes de Ford solamente los ricos tenían carros. Después de Ford, cualquier perico de los palotes podía comprarse un carro. Y en 10 años cubrió todo. En el Perú llegaron los carros a partir del año 1920-25. Ya en Estados Unidos a partir de Henry Ford, 1903, 1905. A nivel mundial, al año 40 ya estaba todo cubierto de autos, ¿no? ¿Cuántos autos, cuántos motores de combustión interna existen ahora en el mundo? Bueno, no hablemos de aviones, hablemos solamente de autos y camiones. En el orden de 1.400 millones. 1.400 millones de motores de combustión interna. ¿Cuál es la población del mundo? 8.000 millones. O sea, en este momento existe casi un auto por cada, ¿cuánto dije? Una persona, ya me estoy confundiendo acá. 1.400 millones de autos y 8.000 millones. O sea, hay menos autos, por supuesto. Pero llegará un tiempo, ojalá no suceda, no creo, la verdad no creo que suceda. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? El mundo se va a calentar tanto que todo el mundo va a tener que hacer algo diferente, pues. Y ahora ya lo estamos haciendo, pero está demorando. ¿Por qué está demorando? Por la política. La política es el arte de no querer entender la ciencia. Disculpen que hable así feo, pero hay que hablar claramente. Los políticos no entienden la ciencia porque no son científicos. Pues. Entonces tendría que ir un científico a ser político para poder manejarlo. Pero los científicos son científicos, les gusta la ciencia, no les gusta la política. Y entonces ahí regresamos al embrollo que tenemos actualmente. No quiero mencionar, pero sí voy a mencionar. El señor Trump, que lideró los Estados Unidos por 4 años y el mundo, no entendía un ápice de lo que es el calentamiento global. No solamente no entendía, no quería entenderlo porque iba contra su bolsillo, pues. Entonces fuimos liderados por 4 años casi ciegamente a nivel mundial por un tipo que no entendía lo que está pasando. No es el tema, pero ya dejemos aquí. Ya voy a terminar aquí, tengo 10 minutos más. La concentración de protones. Todo el mundo sabe del pH. El pH lo estudiaron en la secundaria. Se refiere a la concentración de protones. Y escala, usted sabe muy bien que el pH igual a 7 es neutro, y entonces tenemos una escala de pH aquí, en la cual en el 7 es neutro, un lago saludable es 6, lluvia normal es 5, lluvia ácida es 4, lluvia ácida. ¿Por qué existe lluvia ácida? Porque la lluvia viene por la atmósfera, y si en la atmósfera hay elementos químicos de polución, por ejemplo, sulfatos, sobre todo sulfatos, pues va a llover ácido, porque la lluvia va a lavar el sulfato que está en el aire. Pero ¿cómo llegó ese sulfato al aire? Es que quemamos carbón a nivel mundial. Y el carbón es sucio o limpio. Si es sucio tiene 3% de azufre. Y si es limpio tiene 1%. Idealmente deberíamos tener el carbón limpio, pero no en todas partes hay carbón limpio. El carbón es sucio o limpio dependiendo de cómo se desarrolló el propio carbón. Entonces, un carbón sucio crea bastante lluvia ácida. Y eso ha sucedido en Inglaterra y en Estados Unidos, en el este de los Estados Unidos, que por muchos años, décadas, han quemado mucho carbón sucio. ¿Ves? Y entonces ese carbón produce lluvia ácida. Y la lluvia ácida es contraproducente, es mala, es perniciosa. Luego tenemos a la soda, la Coca-Cola. Ustedes se toman su Coca-Cola de vez en cuando. Hasta yo lo hago, fíjense. No debería hacerlo, pero lo hago porque es rica. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero la soda es una escala de pH baja. El jugo de limón, bromeando esto, yo también me tomo mi limonada, me gusta mucho la limonada, esa también es ácida. Pero no me tomo ácido de batería porque ahí sí me quemo el estómago. Ya eso es ácido cero, ¿no? Y en el otro lado, el bicarbonato de sodio, el amonio, la lejía. Nadie va a tomar lejía porque se mueren. ¿Y por qué? Porque la vida está acostumbrada a un angosto espacio de pH. Generalmente el cuerpo humano está como en 7.5 más o menos. Y si usted le sube a 9 ya se comenzó a fastidiar. O le baja 5 también. Me refiero en el pH de las moléculas de agua que están dentro del organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo sabe eso. Uno sabe que no puede tomar ni siquiera un ácido de batería, una lejía del otro lado porque te puedes morir, ¿no? Entonces, instintivamente ya sabemos a través de los años cómo cuidarse, ¿no? Por eso es que estamos sobreviviendo, porque si no ya nos hubiéramos muerto, ¿no? Otro tema último ya es la concentración de electrones. La concentración de electrones en un medio acuoso es útil para caracterizar las diversas etapas del proceso de oxidación-reducción.
O sea, hay una constante interacción entre las moléculas de agua, entre ellas y el medio ambiente, en términos de oxidación y reducción, que tiene que ver no con los protones o los neutrones, que es lo que vimos hace un rato, sino con los electrones, que es de la otra parte de la naturaleza. ¿Qué cosa es un electrón? Un electrón es un elemento natural de masa casi cero. Quiere decir que es muy, muy chiquito. Entonces, se considera que un protón es como 4.000 y el neutrón es como, perdón, un protón es como 4.000 y el neutrón no sé, pero el electrón es como 1. O sea, imagínense una pelota y que tiene varios, digamos, elementos pequeñísimos que están rotando. Esos son los electrones. Esos son los responsables por la electricidad que fue descubierta hace aproximadamente descubierta y utilizada hace aproximadamente unos 150 años por gente como Edison y otros, ¿no? Americanos. También estuvo allí Tesla, Tesla creo que fue serbio, ¿eh? De esa zona del mundo. Bueno, pero el que se llevó el crédito fue Edison y otros de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el concepto de potencial redox es equivalente al del pH, solo que deberíamos llamarlo PE, pero desafortunadamente en el uso de la práctica la gente le dice potencial redox o potencial de oxidación-reducción. Su complementariedad con el pH en el acondicionamiento de procesos bioquímicos es sorprendente. También se denomina E o E sub H o P sub E correspondiente. A mí me gustaría que fueran pH y PE, porque así son dos y además son correspondientes como si fuera la otra cara de la moneda, ¿no? El potencial redox es una medida de la afinidad de una sustancia para perder o ganar electrones y por lo tanto oxidarse o reducirse. ¿Cómo es eso de oxidarse y reducirse? El doctor Ponce está reducido y el ambiente alrededor está oxidado. Sí, creo que es así, efectivamente. O sea, la vida es un poquito reducida y el exterior es oxidado. Porque si no fuera así, si hubiera equilibrio, no habría posibilidad de desarrollarse. Entonces siempre hay un gradiente ahí. El gradiente, ustedes saben muy bien, gradiente en todo, es lo que mueve las cosas. ¿Qué cosa es el gradiente? El gradiente es un cambio al espacio, en algo, en una concentración generalmente. La profundidad, la concentración de esto, otro. Entonces, es el gradiente el que hace posible que se muevan las cosas, que se transporten las cosas, a todo nivel. El principio hidráulico funciona en todas partes. Exactamente es así. Entonces, los electrones se mueven por esos gradientes, ¿no? El potencial redox es una medida de la afinidad de una sustancia para perder o ganar electrones y, por lo tanto, oxidarse o reducirse. El estándar es hidrógeno con potencial cero, el potencial redox cero. O sea que hay potencial redox cero, que es el hidrógeno, y hay un potencial mayor de cero y menor de cero, ¿no? En agua bien oxidada, con concentraciones de oxígeno disuelto por encima de 1 miligramo por litro, el potencial redox es positivo por encima de 300, 500 y puede llegar hasta 800 en condiciones de oxidación óptima. 800 milivoltios, porque hay que medirlo, el potencial redox, con un voltímetro. En ambientes reducidos donde falta oxígeno, el potencial redox es positivo pequeño, cerca de 100 milivoltios, e incluso puede alcanzar valores negativos. Los menores valores de potencial redox que se han medido en el terreno están en el orden de menos 400 milivoltios. Y aquí tenemos un gráfico que está de Pearson Education, que la oxidación se produce cuando un electrón se mueve en esta forma de un donante a un aceptor de un electrón. Y la reducción es al revés. O sea, donde hay oxidación no hay reducción y viceversa. Son dos procesos complementarios. Redox o potencial de oxidación-reducción, fundamental para la vida. Todos los días y todos los momentos está pasando. Ok. En los este tratamiento está particularmente aplicado a los sistemas de humedales. En los sistemas de humedales, el potencial redox condiciona la secuencia de tiempo de varios tipos de reacciones de oxidación-reducción en un substrato orgánico recién inundado, que van desde la reducción de oxígeno a un potencial redox altamente positivo, hasta la metanogénesis
con valores negativos muy bajos. ¿Qué es esto? Vamos a ver. En el tiempo. Esto está en Wikimedia Commons a propósito, pero es de un libro de un fulano, no me acuerdo su nombre en este momento, que escribió sobre los humedales. Humedales. ¿Qué es eso de humedales? Los humedales son la zona donde hay mucha agua. ¿Y dónde hay mucha agua? Ciertamente no en la costa peruana. En la sierra sí existe humedal. Yo considero que la sierra es una zona ideal para la vida humana. Esa es otra historia, otro cuento. Y luego viene la selva, donde hay mucha humedad. Ya mucha humedad, mucho bicho, ya no es condición óptima. Entonces nosotros tenemos en el Perú una situación inmejorable en realidad. Inmejorable. Porque tenemos la costa donde hay muy poca agua, mucho nutriente, la sierra donde está todo mezclado y promediado, y la selva donde hay mucha agua y poco nutriente. Entonces en la selva no hay nutrientes. Si usted quiere cultivar papas en la selva, no puede, porque necesita una cierta cantidad de nutrientes que hay en cantidad en la sierra, pero no en la selva. Por eso es que los incas no llegaron a la selva. Los incas eran bien inteligentes, bien vivos, a pesar de todo, porque obviamente no tenían un sistema de escritura. Bueno, tenían los ayllus, que era un poco, no es ayllus, quipus, perdón, por los quipus, pero no, pues llegaron hasta donde pudieron llegar en esa época. Pero tiene que tener nutrientes, si no, no funciona. Por eso es que la selva amazónica no se puede desarrollar en forma extensa. Ahora, la costa no se puede desarrollar porque no hay agua. Pero resulta que en el Perú, ya les dije, está bendecido, bendito por Dios, porque el agua viene de la sierra, va lloviendo por los ríos y llega, y entonces eso produce lo que se llama las grandes irrigaciones de la costa peruana. No solamente en la costa peruana, en Estados Unidos también hay, pero en la costa peruana se presenta porque hay ríos, hay 31 ríos en la costa peruana, y todos bajan tarde o temprano con agua, mayor agua o menor agua. El río Santa, por ejemplo, es el más grande de todos los ríos en la costa peruana. Bueno, terminando, entonces ellos se irrigan, nosotros irrigamos en el Perú, pero ya lo dijo Maquiavelo, no hay ganancia sin pérdida. ¿Y cuál es la pérdida de la irrigación? Lo que pasa es que esos suelos son nuevos y tienen mucho nutriente bueno y mucho nutriente malo. Es como un paquete, como un chocolate. Usted se come el chocolate y tiene que botar el paquete. Entonces, ¿el paquete cuál es? La sal, es el cloruro de sodio. Entonces quiere decir que estas irrigaciones producen un montón de sal, más que en la sierra, y por supuesto en la selva ya no hay sal en la selva. Entonces, esa sal hay que movilizarla, moverla. Felizmente, eliminarla. Felizmente nosotros estamos cerca de la Felizmente estamos cerca de la costa y podemos hacerlo. Por eso le digo, el Perú es bendito, bendecido, porque estamos cerca de la costa. Hay que eliminar la sal. Si no eliminamos la sal, creamos salinas, y la salina no sirve para nada. Entonces, ese es el gran desafío en el Perú. Bueno, y terminando aquí, y ahora sí voy a terminar en 2 minutos, la secuencia temporal de varios tipos de reacciones de oxidación-reducción en suelos orgánicos. Entonces, la situación en un suelo de humedal procede o comienza así. Primero se reduce el oxígeno. Si existe el oxígeno en gran cantidad, se reduce. Porque los animales, todos los bichos necesitan oxígeno. El animal necesita oxígeno para poder quemar el elemento comida, ¿no? Todos lo hacemos así. Por eso nosotros estamos respirando oxígeno en cada momento. El oxígeno permite que quememos la comida que ya la hemos desagregado en nuestro estómago, etcétera, etcétera, en la sangre a propósito. Entonces, al terminarse el oxígeno, ¿se acabó la vida? No, señor. Viene la reducción de nitrato, como está indicado aquí, y luego la reducción de manganeso, porque hay elementos de nitrato y manganeso que contienen oxígeno, los nitratos y los componentes de manganeso que contienen oxígeno. Luego viene el fierro, o sea, este es un orden, como una escalera. ¿Y por qué así? Porque es más fácil. Lo más fácil de remover es el oxígeno. Luego viene el nitrato, luego el manganeso, luego el hierro. Aquí está el hierro, reduciéndose. O sea, de los óxidos de hierro, los bichos sacan los bichos, no nosotros. Y hay muchos bichos ahí, muchísimo más bichos que humanos. ¿Okay? Los bichos sacan los microbios, pues. Sacan el fierro. Una vez que sacan el fierro, comienza con el sulfato. El sulfato sale en siguiente estadio, por decir. Y entonces el sulfato se oxigena, el sulfato SO4, le quitan los oxígenos, se reduce y se produce H2S, que es el sulfídrico. Ustedes saben que el sulfídrico apesta. ¿Apesta a qué? Apesta feo. No quiero entrar en detalle, pero apesta feo. Ya ustedes lo han visto en el laboratorio, en el 5º año secundaria, cuando se producía el sulfato. Es olor a huevo podrido. Entonces, esto ya no tiene oxígeno, ya la naturaleza le quitó el oxígeno.
Y al final, cuando ya todos estos elementos se acabaron, ¿ya qué va a hacer la naturaleza? El último paso es lo que se llama metanogénesis. O sea, sacar el oxígeno de la casa, no de los muebles. Aquí estamos en los muebles. Aquí primero entró usted y sacó el refrigerador. Luego que sacó el refrigerador, bueno, lo sacó de los otros elementos que habían ahí. Había tal vez fruta afuera, etcétera. O salió usted afuera y se comió un plátano que estaba ahí en la huerta, etcétera. Pero al final terminó, ya no hay más comida ya. Al terminarse la comida, la naturaleza se entra a los ladrillos del edificio, porque los ladrillos del edificio contienen oxígeno, porque fueron hechos de alguna forma. Entonces, ahí al final se produce lo que se llama, el oxígeno es en el O2, y ese oxígeno ya sale de los elementos, y al final del proceso biótico en la naturaleza, se produce el metano, CH4, ese no tiene oxígeno, se acabó todo el oxígeno. Que esto sucede en la naturaleza, por supuesto. En los humedales que tienen mucho tiempo y la secuencia normal, se produce esto. Primero la reducción de oxígeno, etcétera, etcétera. Y al final llega hasta la metanogénesis. Ese es el fin del proceso, porque ahí ya no hay más oxígeno, que es fundamental. Con esto ya yo terminé las conclusiones. Con esto yo voy a dar por terminada mi presentación. He durado exactamente 1 hora, un poquito más, unos minutitos más. Entonces me voy a disculpar por hacer eso. Hemos tenido bastante material para compartir con ustedes. Con eso, Alex, yo termino mi presentación y ahora voy a cortar el stop share. Y ahora sí ya estoy disponible para preguntas que se tengan a bien hacer los asistentes. Me dice la ingeniera Celín que hay 600 asistentes. Sí, doctor. No me Más extraña. bien, sí, No me extraña tenemos, porque Huánuco es así. Es la verdad eso. Yo estuve hace varios años de una conferencia ahí en la UNEVAL y habían 700 físicamente presentes. Bueno, sí, a ver, diga usted. a ver, doctor. Bueno, la universidad y la escuela me encargan agradecerle a usted por su ponencia muy importante, muy buena y a nombre pues de la universidad, de la alta dirección y también del programa académico de ingeniería civil. Nosotros queremos agradecerlo por su participación en esta conferencia realizada y así lo de nuestra entera satisfacción. Eh, Hemos visto la relevancia que ha causado a nuestro Congreso, ha dado bastante, el aporte académico que usted está ofreciendo es bastante, y sobre todo por la creación de su página que va a servir de biblioteca, tal vez no solamente para sus alumnos o los conocidos, sino en realidad para la humanidad. Por razones de tiempo, doctor, esta vez no va a haber tal vez la ronda de preguntas, sino nuevamente hacerlo extensivo nuestra participación, eh, sobre todo para agradecerle a usted a nombre de, nuevamente repito, de la universidad y de nuestro programa académico. Y pues nosotros queremos hacerles llegar a usted, no sé si puedo compartir mi pantalla, un certificado de agradecimiento. Bueno, me lo puede Eh, mandar nomás por el email, no hay problema. claro, sí, en en el mismo que agradecemos nosotros, que dice, ¿no? El certificado otorgado al doctor Víctor Ponce por haber participado en calidad de ponente en el 12º Congreso Internacional de Ingeniería Civil de la Universidad de Huánuco 2022, realizado el 15 y 16 de noviembre. Eh, Firmantes, el vicerrector académico, doctor Froilán, la decana de la Facultad, la Magíster Berta, y el coordinador académico, Magíster Ioni Hach. Doctor, les estamos eternamente agradecidos por su participación y no sé si usted tuviera algunas palabras finales para ya terminar con su conferencia. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, gentil invitación. Es un honor y un placer para mí compartir mis conocimientos con ustedes. Es primera vez que lo hago con la Universidad Privada de Huánuco y espero pues que continuemos en contacto.
Para terminar, quiero decir que aquellos ustedes que estén interesados en alguna pregunta que se les haya quedado ahí en el tintero, que me pueden escribir a poncevm, V de Víctor, M de Miguel, @gmail, que es muy conocido, y nomás mencionan que estuvieron ustedes en el webinar o conferencia virtual del 15 de noviembre, y esa pregunta que tienen yo trataré pues de hacerlo mejor para responderla. Repito, Ponce, mi apellido, V de Víctor, M de Miguel, @gmail.com. Muchas gracias. Con esto creo que podemos terminar. Sí, doctor. Más bien le agradecemos su gentileza de compartirnos su, su ponencia y sus aportes que hace en su página. Está aquí para hacerle conocer, circulando en el chat del Congreso. Gracias. Hasta pronto.